Mucho cuidado con exponer a los niños a varios idiomas porque esto puede suponer un freno para su desarrollo. Si alguna vez te han dicho esto, cambia de profesional, pero ya. Diferentes estudios nos muestran que la exposición a varios idiomas tiene más efectos positivos que negativos y que un retraso en el lenguaje no está relacionado con que un niño esté expuesto a más idiomas o no. Pero es cierto que esta exposición debe de hacerse bien hecha para que tu hijo no se haga un lío en su cabecita y pueda organizar bien la información. En este vídeo te voy a explicar exactamente paso a paso cómo tienes que exponer al niño a estos diferentes idiomas para que pueda aprenderlos todos y no afecte en su desarrollo. Así que quédate hasta el final. Pero antes de empezar me gustaría decirte que tenemos una comunidad completamente gratuita donde vas a poder estar en contacto con muchos otros padres que han pasado por una situación similar a la tuya o pueden tener las mismas dudas que tú y podéis compartir juntos experiencias y situaciones para tener más tranquilidad. Y también en esta comunidad vamos a hacer directos semanales y os voy a compartir muchísima información que puede ser de tu interés y que puede ayudarte a tratar mejor con tu pequeño. Para que puedas entender mejor lo que te voy a contar, voy a ponerte en situación. Imagina que quieres aprender inglés y te vas a una comunidad de habla inglesa donde tienes a una persona de referencia que va a enseñarte a hablar inglés. Pero resulta que esta persona no habla solo inglés, también habla alemán. Y hay días que tú le escuchas y le dice a un objeto, un día le dice una palabra y otro día le dice otra. Como tú no conoces ni el inglés ni el alemán, ¿qué va a pasar? Que no vas a saber si lo dice en inglés o en alemán. Pero es que además vas a tener un lío en tu cabeza porque no vas a saber cómo se llama ese objeto. Porque para que tú puedas retener esa palabra necesitas escucharla muchísimas veces para poder decirla después. Si cada día la escuchas de una manera a esa misma persona, es imposible que puedas organizar esa información en tu cerebro. Entonces, te hago el spoiler, no vas a aprender ni inglés ni alemán. Y ya no digo imposible porque al final nada es imposible, pero sí que va a ser mucho más difícil que tú puedas organizar esa información en tu cabeza, dentro de los almacenes. Entrando más ahora en la parte teórica, vamos a entender el cerebro como que se divide en almacenes y cada almacén es una lengua. La lengua materna, que es la lengua que tú eliges, con la que te sientes más cómodo, la que tú prefieres, la que has aprendido desde pequeño y es la que siempre eliges porque te expresas mejor, esa estaría dentro de un almacén y es la que más cómodo te sientes. Ese almacén va a estar siempre lleno porque ya lo has aprendido, ¿vale? Puedes llenarlo con palabras nuevas, pero tú esa lengua ya la tienes organizada dentro de un almacén y ya la reconoces. Ahora, si quieres aprender, en el caso que en el ejemplo que te he puesto, vas a aprender inglés. Pues abriremos el almacén de inglés. Pero para tu sorpresa, sabes que también habla alemán, entonces vas a abrir dos almacenes. Para que tú puedas organizar bien las palabras dentro de cada almacén del inglés y del alemán, vas a necesitar uno, o conocer los dos idiomas, dos, que te hablen personas diferentes. ¿Por qué? Porque si una misma persona te dice un día un objeto de una manera y otro día de otro, tú no vas a saber cuándo te está hablando inglés y cuándo te está hablando alemán. Entonces no sabes en qué almacén guardar esa palabra. Pero es que además tampoco vas a saber exactamente cómo se llama ese objeto, porque cada día le dice una manera y para que tú lo puedas recordar necesitas haber escuchado esa misma palabra muchísimas veces. Entonces, claro, no es imposible que no puedas aprender ese idioma, pero sí que es mucho más difícil y vas a necesitar mucho más tiempo para poder aprenderlo, porque vas a necesitar más tiempo para poder organizar la información y guardarla dentro de los almacenes. Para que termines de entender todo esto que te he contado, te voy a contar un caso que he tenido recientemente que ya tiene el lenguaje adquirido, pero para que aclares tus ideas, puedas aclararlas. Entonces es una niña que tenía un retraso en el lenguaje, no hablaba, pero estaba expuesta a 3 idiomas: el valenciano, el español y el inglés en el cole. La mamá le hablaba español, el papá le hablaba valenciano y en el cole inglés. Entonces, esta niña tenía un retraso en el lenguaje, no decía ninguna palabra y es que indagamos para saber qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Por qué no estaba aprendiendo? Entonces nos dimos cuenta de que el papá y la mamá, los dos, mezclaban los idiomas. No tenía una persona de referencia para un idioma en concreto. Entonces era imposible que organizara todas esas palabras dentro de diferentes almacenes. ¿Qué pasó? Después que empezó el cole. Al empezar el cole se le empezó
a bombardear, entre comillas, en inglés. ¿Por qué digo bombardear? Porque al final en el colegio es donde más horas pasan a lo largo del día. Entonces, claro, esa niña estaba expuesta 6 horas diarias a el inglés. ¿Y qué empezó hablando? Inglés. Porque para aprender las palabras y poder decirlas necesitas escucharlas muchas veces, y como en el cole tenía tantísima exposición, la niña empezó hablando inglés. ¿Qué pasó después? Que hablaba inglés, pero no entendía ni el valenciano ni el español. Entonces se tenía que trabajar la comprensión. Empezamos a trabajar la comprensión, pero desde casa, ¿qué pasaba? Que como se motivaron y vieron que la niña ya empezaba con palabras en inglés, lo que hicieron fue reforzarle inglés, pero los padres no hablaban este idioma. Entonces es imposible que lo pueda adquirir bien. Y además, que si unas veces se lo dices en inglés, otras en valenciano y otras en español, ya en su cabeza hay una desorganización brutal. ¿Qué hicimos aquí? Lo que hicimos fue exponer a la niña solamente en el cole en el inglés, y cada vez que dijeran una palabra, si los padres la entendían, cada uno tenía que repetirla en su propio idioma, es decir, en el idioma de referencia que habían elegido. La mamá repetiría esa palabra en español, el papá repetiría esa palabra en valenciano. Y así, poco a poco, esta niña consiguió organizar toda la información en su cerebro y ahora habla perfectamente los 3 idiomas. Entonces, ¿debes de exponer a tu pequeño, a tu hijo o a tu hija a varios idiomas? Sí, por supuesto que sí. Crear un cerebro bilingüe tiene una serie de beneficios abismales. Creas un cerebro donde va a tener mucho más desarrollado, donde va a tener muchas más habilidades y va a tener más capacidad para desarrollar nuevas habilidades. O sea que va a tener beneficios para toda su vida. Así que sí, crea un cerebro bilingüe si tienes esa oportunidad, y no tengas miedo porque el lenguaje va a aparecer igual, pero si te digo que lo hagas bien. Y ahora vamos a entrar en los pasos que tienes que seguir, que son súper sencillos para que puedas hacerlo bien y tu hijo o hija pueda aprender el lenguaje al ritmo que le toca. Entonces, si lo que quieres es crear un cerebro bilingüe, es sencillísimo. Solamente tienes que hablar con tu pareja y acordar qué idioma hablará cada uno de vosotros. Si la mamá decide hablar inglés, siempre hablará inglés, y si el papá decide hablar español, siempre hablará español. Entonces es acordar cada uno un idioma y después que siempre le habléis en el mismo idioma. Esto es lo más importante, es fundamental que no se os pase, y es que una persona de referencia para un idioma y otra persona de referencia para otro idioma. No empecéis a mezclar. Si la mamá habla inglés, siempre inglés. Si el papá habla español, siempre español. No mezcléis palabras porque el niño se esté hablando primero en un idioma o en otro. No, si habéis decidido esto, manteneros firmes y veréis cómo va súper bien. Que sepáis que va a haber una fase donde vuestro hijo tenga un popurrí en su cabeza, donde veáis que habla inglés, suelta alguna palabra en español, cuando habla en español suelta alguna en inglés. Esto es completamente normal, así que estad tranquilos y solamente lo que tenéis que hacer es, si la mamá está hablando en inglés, que le reformule todo lo que ha dicho en todas las palabras en inglés. Si el papá está hablando español, que reformule todo lo que ha dicho en todas las palabras en español, sin decirle no, así no se dice. No, simplemente repitiendo lo que ha dicho pero en el idioma correcto. Ya, Laura, pero ¿qué pasa si entre nosotros hablamos un mismo idioma? Vale, volvemos al caso anterior. Si la mamá hablaba inglés y el papá hablaba español, pero entre vosotros habláis español, simplemente tenéis que continuar igual, hablando español. Pero cuando la mamá, que es la que habla el idioma diferente en este caso, le hable al niño, se dirigirá a él siempre en inglés. De esta manera, vuestro pequeño va a ser capaz de organizar toda la información y todas las palabras dentro del almacén adecuado. Así que no os preocupéis y entre vosotros podéis seguir hablando el mismo idioma con el que habláis siempre. Y una cosa que quiero que también quede clara es que tenéis que entender que vuestro hijo va a tener que aprender 2 palabras de un mismo objeto. Entonces, esto hay algunas veces que sí que necesitan un poco más de tiempo para poderlas aprender, pero muchas veces ese desfase ni se nota, y es una pequeña diferencia con respecto a los niños de su edad, que ya os digo, o son pocos meses o incluso ni se percibe esta diferencia. Pero si notáis un poco de diferencia, un poquito, que sepáis que es normal, que no pasa nada. Seguid manteniendo los 2 idiomas, cada uno el suyo de referencia, y no le mezcléis la información y veréis cómo lo aprende antes de lo que pensáis. Si te ha gustado toda esta información, suscríbete al canal y actívate la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos el próximo domingo. ¡Mua!